Seguimos aquí en EMOL TV, vamos a estar ahondando en uno de los temas que se puso en agenda esta semana, una de las promesas de campaña de la presidenta Bachelet que tiene que ver con la nueva Constitución. Para ahondar de esto estamos junto al abogado constitucionalista de la Universidad de Chile, Enrique Navarro, y también ex miembro del Tribunal Constitucional. Enrique, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, tenemos harto que analizar, pero ¿Sí? Me gustaría partir con cuál es su visión con respecto a este proyecto de nueva Constitución, porque una de las principales críticas que ha habido es con respecto a los plazos. Se anuncia, ¿cierto?, a 5 días de que la presidenta se vaya del gobierno. Claro, probablemente yo creo que este es un texto más bien de carácter testimonial. El gobierno, concluyendo su mandato, ha estimado del caso enviar un texto que es más bien una reforma, porque no es una nueva Constitución como tal, sino una reforma de ciertas disposiciones. Incluso se mantiene el articulado de la actual Constitución, de manera que quede dentro del debate futuro político, pero evidentemente la tramitación de este proyecto de reforma constitucional, lo más probable es que quede simplemente en eso, en el envío de un proyecto y nada más. Claro, algunos ya han dicho una nueva Constitución no va a ser aprobada, pensando en que viene un gobierno de derecha, ¿cierto? Claro, con la composición que va a tener también el Parlamento. Y además ha ocurrido que, y eso es bien interesante, que el Congreso Nacional en el último tiempo ha estado estudiando temas también de carácter constitucional, tanto las comisiones de Constitución del Senado como la Cámara de Diputados, y tienen bastante avanzado algunos temas. Entonces, creo que es probable que este sea un antecedente más y a la larga se plantee un acuerdo sobre grandes temas fundamentales, más que seguir la línea de este texto constitucional. Abogado, usted me decía, bueno, de todas maneras hay que analizar tema por tema, pero que hay algunos aspectos que son positivos, por ejemplo, que es necesario quizás debatirlo, como por ejemplo el tema del periodo presidencial, donde aquí se plantea que se aumente de 4 a 6 años. Evidentemente, claro, el periodo presidencial de 4 años es muy breve, es uno de los países que tiene un periodo más breve. En Estados Unidos, como ustedes saben, es 4 años más reelección. En Chile el texto primitivo eran de 8 años, era demasiado extenso. En la tradición nuestra ha sido 5 o 6 años. Yo creo que es razonable 6 años, que no sea con reelección e incluso con reelección indefinida, o sea que no pueda volver, como ocurre por ejemplo en Colombia, el candidato presidencial electo no puede volver a ejercer el mandato, y eso además permite también una renovación de la política. Ahora, esto también tiene que articularse y vincularse con la renovación de las cámaras, porque si la Cámara de Diputados tiene 4 años, el Senado tiene 8 años y el presidente 6, ahí va a haber también periodos que no son similares y por tanto hay que ver una dinámica electoral, si es sensato o no esa ingeniería electoral, como le llaman algunos autores. Y temas que quizá, abogado, podrían ser sensibles, porque esto incluye, ¿cierto?, una serie de modificaciones. ¿Cuáles son los temas que usted cree que podrían ser sensibles? Bueno, hay algunos temas que creo que se han planteado en el último tiempo, como el reconocimiento de pueblos originarios. Habla de pueblos, no de pueblos, sino de distintos pueblos. Eso hoy día también tiene vinculación con pactos internacionales y decisiones, incluso los tribunales de justicia. Se habla también de que la dignidad humana es inviolable, ahí se toma un poco la Constitución alemana y sobre eso el Tribunal alemán ha desarrollado amplísima jurisprudencia, pero ya también el Tribunal Constitucional chileno, e incluso se da protección y tutela a derechos sociales y económicos, que hoy día, si bien no están tutelados, en el hecho los tribunales por la vía indirecta, igualdad ante la ley o derecho de propiedad, dan protección a derechos fundamentales. Entonces yo creo que hay que bien analizarlo, ponderarlo. Siempre ha habido un debate a quién le corresponde fijar las políticas públicas, si al Congreso Nacional, al legislador o a una decisión en un caso concreto de un juez. Finalmente, ¿usted ve que esto es difícil que se apruebe pensando en cómo va a estar compuesto el Parlamento a partir del 11 de marzo y que viene un nuevo gobierno también? Algunos dicen esto va a terminar durmiendo en el Parlamento. Sin duda, yo creo que este va a ser considerado como un elemento más dentro de una eventual discusión futura, pero yo creo que acá se puede tomar la experiencia del año 89, la experiencia del año 2005, donde hubo ciertos acuerdos y probablemente que en algunas materias relevantes pueda perfeccionarse el sistema y eventualmente en su caso plebiscitarse, por ejemplo, el texto para que exista un adecuado entendimiento, teniendo sí presente que la reforma del 2005, la reforma de Lagos, exactamente, claro. El propio presidente Lagos dijo que por fin teníamos una constitución democrática. Usted también me nombraba un tema que yo creo que es importante, que aquí lo han abordado también otros expertos, otros abogados constitucionalistas que dicen, claro, se hizo todo este proceso constituyente, pero hay temas que se abordaron en los cabildos que finalmente no se incluyen en esta nueva constitución. Claro, yo veo distintas miradas. Por ejemplo, el tema de la participación. Los ciudadanos quieren participar más. Quieren el 5% para iniciativa legislativa. Parece un poco excesivo, en mi opinión, pero hay que buscar mecanismos que sean adecuados. También yo creo que ampliar la posibilidad de que hayan plebiscitos en distintas materias, pero también teniendo claro que los representantes, la Cámara de Diputados y el Senado son a quienes les corresponde legislar.
pero a su vez también se establecen algunas materias que no fueron debatidas. Por ejemplo, algunos de los temas referidos al Tribunal Constitucional, en el resumen general del Cabildo no hubo ninguna referencia al tema del Tribunal Constitucional. Entonces, sin embargo, está, porque yo creo que por las circunstancias que normalmente el poder político no quiere controlar, digamos, que la ley durante su tramitación no sea controlada por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, se mantiene la ley orgánica, aunque se baja por mayoría de los diputados y senadores en ejercicio, y sí con control obligatorio, y se elimina la posibilidad que los parlamentarios, una minoría parlamentaria, durante la tramitación de la ley pueda requerir al Tribunal Constitucional. Y eso, fíjense usted, viene desde 1970. La Constitución modificada en Frei Montalva y durante tiempos de Allende ya establecía la idea que los parlamentarios pudieran requerir al Tribunal Constitucional. ¿Qué le parece siguiendo con el Tribunal Constitucional, usted fue miembro de ahí, que haya un nuevo sistema de nombramiento de ministros? Bueno, yo creo que el Tribunal Constitucional chileno tiene un adecuado sistema en general siguiendo el modelo italiano, donde hay una designación por el presidente, por el Congreso y por la Corte Suprema, o sea, los tres órganos. Probablemente uno podrá cuestionar cuáles son las exigencias para ser ministro del Tribunal Constitucional, en fin, ese es un debate que se puede plantear. Pero a mí me parece que es importante que haya también una gama diversa de componentes y que además se establezcan mecanismos de nombramiento por periodos diversos, de manera que no se coincida con un solo determinado periodo y que haya una también pluralidad de representantes. En Alemania, por ejemplo, la experiencia es que haya grandes juristas normalmente. Bueno, en Francia, sin embargo, el Consejo Constitucional incluso puede ser constituido por personas que no son abogados, es un caso muy excepcional. En España también son grandes abogados, profesores. Entonces, yo creo que hay que utilizar la experiencia comparada. Pero lo que sí es peligroso es que los ministros duren un periodo de 5 años y además sean acusados constitucionalmente, como ocurre en Perú y en otros países. Hoy día en Perú la mitad del tribunal está acusado constitucionalmente. En Europa no ocurre eso. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional resuelve las controversias entre el presidente y el Congreso. Y si resulta que una de las partes lo puede acusar constitucionalmente y remover, quiere decir que no tiene suficiente independencia para resolver un caso. ¿Y quizá alguno de los temas podría ser limitar las atribuciones del Tribunal Constitucional o no va por ahí? Yo creo que puede analizarse algunas temáticas. Yo más bien creo que incluso el proyecto aumenta, por ejemplo, dice que todas las contiendas de competencia las tiene que resolver hoy día, que hoy día está diferenciada entre el Senado y el Tribunal Constitucional, todas las contiendas entre autoridades y tribunales lo resuelva el Tribunal Constitucional. Sí, yo creo que se le otorga al Tribunal Constitucional una competencia que es equivocada y que hoy día la tienen los tribunales, y es la apelación de las acciones de protección. Eso se le entregaría al Tribunal Constitucional, mientras que hoy día lo tiene la Corte Suprema. Y a mí me parece que funcionan las protecciones bien hoy día, con cortes de apelaciones a nivel nacional, en distintas regiones, y a nivel superior una Corte Suprema en apelación. No me parece adecuado que se le entreguen 100.000 apelaciones de protección a un solo tribunal, que es el Tribunal Constitucional. A su juicio, entonces, ¿faltó participación ciudadana? Algunos expertos han planteado este tema, ¿cierto? A propósito de... Sí, yo creo que para la redacción de este texto probablemente se debió haber invitado, como ha ocurrido normalmente en casos anteriores en la experiencia constitucional chilena, a expertos constitucionalistas. O en general, digamos, juristas destacados para que hicieran valer su opinión, porque hay muchos elementos que uno puede señalar. Le pongo el siguiente ejemplo. La Constitución va a garantizar el debido proceso. Sobre el debido proceso esboza cuáles son sus elementos, pero ya el Tribunal Constitucional ha señalado que para que haya un proceso justo, oportuno, eficaz, tiene que haber notificación, emplazamiento, bilateralidad, tienen que aportarse pruebas, tiene que haber una resolución digamos, motivada y una apelación. Todo eso se puede desarrollar también en un texto. Entonces, pero por otra parte, en las democracias modernas hay una gran confianza en los tribunales constitucionales y en los tribunales ordinarios de justicia, y que sean ellos los que vayan desarrollando, por tanto, esa riqueza jurisprudencial. En el sistema norteamericano, por ejemplo, la Constitución es muy breve y son los tribunales y, en definitiva, la Corte Suprema la que ha ido asentando las grandes líneas de protección de los derechos fundamentales. Abogado, volviendo, ¿cierto?, a los distintos aspectos que fueron analizados por distintos abogados constitucionalistas, distintos expertos en la materia, que llegaron a algunos temas que concuerdan en algunos temas. Por ejemplo, entre los aspectos positivos, algunos de los expertos destacan el fin de las leyes que para su aprobación, cierto, reforma o derogación requieren un acuerdo de 4/7. No sé si usted piensa más o menos similar con respecto a lo que sería positivo de esta nueva Constitución. Claro, las leyes orgánicas constitucionales se establecieron en el texto constitucional siguiendo el modelo español y francés, que son ciertas materias que tienen que ser aprobadas por mayoría. Y la Junta de Gobierno al final le agregó un quórum mayor, pero en España tradicionalmente era la mayoría de los diputados y senadores en ejercicio. Yo creo que ese es un tema de carácter político que se puede consensuar, pero siempre es importante que la Constitución mantenga aspectos relevantes
con un quórum fundamental, y en este caso se baja, por ejemplo, la reforma constitucional a 3/5. Yo creo que 2/3, que es la experiencia norteamericana, la experiencia europea, es un quórum como el actual razonable para llegar a ciertos consensos. Sería como lo adecuado, entonces. Exactamente. Y ahora, entre los aspectos negativos, ¿cierto? La judicialización de las políticas públicas es uno de los aspectos que genera más controversia, así como también lo que hablábamos hacer, la elección de las vacantes del Tribunal Constitucional y la eliminación del control preventivo. Claro, o sea, hay dos cosas. O sea, la eliminación del control preventivo, yo creo que ningún parlamentario va a aceptar que le eliminen la facultad de poder requerir al Tribunal Constitucional de una ley que él estimó que era contraria a la Constitución. Y eso en todas las constituciones modernas, una minoría parlamentaria puede requerir al Tribunal Constitucional. Eso yo creo que no va a prosperar. En relación a los derechos fundamentales, hoy día el derecho al trabajo, el derecho a la protección a la salud no están tutelados con protección. Sin embargo, las personas recurren de protección normalmente e invocan otros derechos, la igualdad ante la ley, la afectación del derecho a propiedad, una diferencia arbitraria, y son acogidas. Entonces, yo creo que esta es una discusión un poco más bien teórica, porque en la práctica, en los últimos 10, 15 años, los tribunales han acogido importantísimas materias estableciendo la obligación de la autoridad o particulares para adoptar ciertas medidas que tienen un cierto contenido. Ahora, el problema es que muchas veces es el Congreso Nacional, el presidente, el que no resuelve el problema. Les pongo el siguiente ejemplo. El Tribunal Constitucional, el 2010, dijo que la tabla de factores, los contratos de ISAPRE era inconstitucional. Desde esa fecha han pasado ya casi 8 años y no se ha legislado sobre la materia, y eso significa que hoy día se presentan más de 100.000 protecciones a nivel nacional con cada persona que es afectada con la modificación de sus planes. Entonces, lo que tiene que hacer el Congreso es resolver esos conflictos de manera rápida para evitar que se sigan judicializando. Y se sigan prolongando en el tiempo, como me decía usted. Exactamente. Bueno, sin duda, probablemente este es un tema que llega para estar ahí, ¿cierto? Va a estar en la agenda presente lo de la reforma o una nueva constitución. Algunos dicen que es necesario, ¿cierto? Que debe haber una reforma, que debe haber una nueva constitución, pero algunos se ponen bastante fatalistas. Acá el abogado Patricio Zapata al respecto dice, esto no es un proyecto chavista ni bolchevique, a propósito de algunos comentarios que han salido, algunas críticas. Sí, no cabe duda, o sea, este no es un proyecto de carácter chavista, bolchevique, donde se elimine todo y se establezca un sistema nuevo. Tanto así que se mantiene la redacción en los artículos que actualmente tiene la Constitución y se van haciendo ciertos perfeccionamientos o elementos del texto. Pero yo creo que lo que es relevante es que si yo quiero perfeccionar, modificar el sistema constitucional, lo que tengo que hacer es convocar a los expertos, una vez que yo ya tengo más o menos las inquietudes. Hoy día vivimos una sociedad muy informada, digamos, y con esos elementos que sea el Congreso razonablemente llegue a acuerdos, pero también considerando lo que es mejor para el país y teniendo en consideración además la experiencia. Desde la reforma del 89 casi llevamos 30 años. Y creo que eso ya ha consolidado una cierta estabilidad jurídica, y lo que hay que hacer es perfeccionar, yo creo, que el sistema constitucional. Obviamente toda constitución es perfectible, pero tampoco hay que tener la ingenuidad, como ha ocurrido muchas veces en algunos de estos países en América, que pensar que todo se resuelve con una nueva constitución, porque las constituciones, así como las leyes, no hacen más felices a las personas. No están así entonces, porque hay gente que cree que esto finalmente va a solucionar. Hay países que garantizan el derecho a la felicidad, imagínense. Abogado, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en EMOL TV. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y a ustedes los dejamos invitados a seguir conectados aquí en EMOL TV e informándose a través de emol.com.